Venid. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por traernos a la iglesia y por darnos padres adultos, madres adultas, pastores y dirigentes que nos guíen y sobre todo a Jesús. En Jesús. Amén. Gracias. Esta capilla, ¿me acuerdan? Me la puse en foto, me la puse en la pantalla, pero no se la presenté físicamente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en el año 2012 publicó la guía de escuela sabática para nuevos creyentes. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo como iglesia a nivel mundial es la deserción escolar. Cuando hablo de deserción escolar, ¿a qué me refiero? Los recién bautizados se inscriben, las iglesias se están bautizando, muchos hermanos, gloria a Dios, que se inscriben en la escuela sabática, ¿verdad? Pero después de un tiempo, a pesar de estar inscritos en la escuela sabática, no asisten a la escuela sabática. Siguen siendo adventistas del séptimo día, pero distanciados de la escuela sabática. Llegan al culto y con el tiempo ya no llegan ni al culto. ¿Por qué ocurre esto? Hay muchas razones posibles, pero una de las razones es la alimentación espiritual. ¿Cuántas aquí han sido madres o son madres? A ver, ¿sí? Ayúdenme, hermano, venga acá, por favor. Cuando su hijo nació y el médico se lo entregó en sus manos, y ese muchacho empezó a llorar, ¿usted qué hizo? Ajá. Miren lo que la hermana hizo. Ella dice que cuando ese muchacho empezó a llorar, ella lo tomó en sus manos, lo acurrucó y le empezó a dar leche materna. Gracias, hermana. ¿Por qué le dio leche materna? Estaba llorando. Tenía hambre. Dice el hermano que porque estaba llorando, tenía hambre. Abuela, madre, ¿por qué no se lo dio a otra mamá que le diera leche? Porque ella es su madre. Ah, porque ella era su madre, ¿verdad? ¿Están conmigo? Una madre, cuando su niño tiene hambre y llora, le da lo que ella tiene, leche materna. Y queridos hermanos, cuando un recién bautizado tiene hambre, no hacemos nosotros igual que la mamá con el bebé recién bautizado. ¿Hacemos o no hacemos igual? A ver, ¿hacemos o no hacemos igual? ¿Cuál es la leche materna para el recién bautizado? La palabra de Dios. Equivocación. Ahí es donde está el problema. La Biblia de por sí sola necesita, y eso es lo que vamos a estudiar hoy, cómo estudiar la Biblia.
al bebé, la mamá lo pega en su pecho y le da alimento. ¿Y por qué al bebé espiritual nosotros le entregamos la Biblia, le entregamos la cartilla? ¿Y qué cartilla le entregamos? Le entregamos la cartilla de adulto, la cartilla regular y mátate como tú puedas. Por eso el título del estudio de hoy se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? La fe de Jesús siempre se le da la Lamentablemente, los recursos que se han utilizado a través del tiempo no son leche materna. Por eso el pastor Israel Leighton con su grupo interamericano, escribieron, dirigido por la Asociación General, 4 folletos, lástima que no trae los 4, y que como esta es mi iglesia a Logos, yo estoy dispuesto a donarle a esta mi iglesia los 4 folletos del año completo a cada miembro de la iglesia que desee estudiar y desee tomar leche materna. Ok, escuchen, ya hablé con la agencia para él y sí hay. Yo tengo el juego, tengo 2 juegos completos, tengo 10 juegos incompletos, que me falta la lección 1, completo nada más que tengo la lección 2 juegos, pero en la agencia hay, así que, mire, voy a leer un pedacito de la carta del pastor Israel Leighton, que dice: aunque este material será de bendición para cualquier persona que lo estudie, no hemos de pasar por alto que su contenido está especialmente enfocado a fortalecer la vida espiritual de los nuevos creyentes. También reconocemos que estas lecciones fortalecerán a todo aquel que anhela reafirmar su relación con Jesús. Pregunto, ¿cuántos nuevos creyentes hay aquí? ¿Nuevos que tienen menos de un año de estar en la iglesia? Ahora pregunto, ¿cuántos de los que están aquí desean reafirmar su relación con Jesús? Gloria a Dios. Usted y yo tenemos una cita con Jesús. Lo primero que voy a hacer hoy es enseñar cómo se estudia la Biblia. Y esta es la lección. Ahí en la pantalla dice 12, pero hay 12 en la segunda parte. Hay una primera parte que es la lección 11, cómo estudiar la Biblia. Yo voy a hacer un resumen de la 11 y vamos a meter las 12 en los próximos minutos. Bien. Ok. Nuestra lectura bíblica, contraria a lo que leyó el hermano, ustedes van a ver por qué le mandé al hermano leer el joven rico. Nuestra lectura bíblica para entender cómo estudiar la Biblia, segunda parte, es Hebreos 4:12. ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Alto y claro. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Bien, no voy a desglosar el versículo que está en pantalla porque nos tomaría una semana, o mejor dicho 2 semanas. Pero sí voy a llamar la atención a una sola palabra de las que aparecen allí, y es la palabra discierne. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Discierne. ¿Qué hace con nosotros? Se mete en nuestra mente
y transforma nuestra mente. Es por eso que el que lee la palabra de Dios, quiera o no, experimenta cambios. Quiera o no, experimenta cambios. Y usted dice, pero ¿qué le pasó a mi vecino que era un borrachín? Es que empezó a leer la Biblia. Es que es borrachín, empezó a leer la Biblia. Amén. Una de las prácticas que debemos hacer es la meditación. Hablando de la meditación, quiero definirla como aquella acción que conlleva reflexión silenciosa y profunda. Meditar es gozar de la presencia de Dios. La meditación es quizás que el centro, el corazón del estudio bíblico a la hora de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Lo primero que provoca en nosotros la lectura de la Biblia es negarnos a nosotros mismos. Por eso, lo primero que va a ocurrir, el proceso de estudiar la Biblia se conoce como el proceso de negación. Cuando usted estudia la Biblia, usted aprende a negarse a usted mismo. ¿Aló? La persona que estudia la Biblia aprende a no pensar en él. Su forma de ver las cosas cambia. Ahora él piensa en los demás primero que en él. Y eso ocurrió con el pastor Freddy, quien había sido pastor de iglesias grandes. Y un buen día, el Señor lo manda a ministrar en una iglesia pequeña de una comunidad de clase media. Los hermanos de clase media no tenían recursos para tener construir un edificio nuevo, y resulta que el edificio donde estaba la iglesia fue construido, escuche la fecha, 1866. Cuando el pastor dice llegó al cuarto pastoral, donde estaba el salón pastoral, dice que se veían las huellas de las alimañas que habían caminado por allí. Entonces él dobló rodillas y voy a leer textualmente lo que dice la oración del pastor Freddy. Cuando usted tiene problemas para resolver algo que se le ocurra, haga la oración del pastor Freddy. Dice: Freddy se paró frente a la ventana del segundo piso del viejo caserón donde estaba ubicada la oficina pastoral. En su escritorio se veían claras huellas del paso de los ratones. Amarillentas paredes estaban desnudas y hacía bastante frío. Allí se dio cuenta que Dios quería echar por tierra su egoísmo y su deseo de estar siempre en la cima. Entonces oró a Dios rogándole que cambiara su vida. La oración de Freddy fue así: Señor, por favor, dame una visión para la iglesia Betania. Así se llamaba la iglesia, o se llama todavía la iglesia. Y yo te entregaré todo lo que soy y lo que tengo. Dame una visión para la iglesia Betania y yo te entregaré todo lo que tengo y lo que soy. De repente me embargó un sentimiento de paz y calma. Los 8 años que han transcurrido desde aquel momento han sido maravillosos. 8 años después, el pastor Freddy dice: Dios me ha estado conduciendo, fortaleciendo mi dependencia de Él y convenciéndome del valor de levantarme al ojo temprano
en la mañana para acudir a su presencia. Amén. Sí, desde luego, todavía tengo momentos de lucha en mi corazón. Todavía yo quiere pelear conmigo, dice Freddy, pero de inmediato acudo a Dios en oración cuando me asaltan esos pensamientos. Y en pantalla está la parte final del testimonio de Freddy. He visto a Dios llevar a cabo el proceso de, ¿cómo se llama el proceso? Negación en mi vida, despojándome de todo con el fin de restaurarme. Finalmente Freddy dice, luché con Dios y afortunadamente perdí. A veces perdiendo uno gana. Muchos de nosotros vamos a estudiar la Biblia, pero la vamos a estudiar con el propósito de saber más que Dios. ¿Aló? Hermanos, si usted agarra la Biblia, pero usted agarra la Biblia convencido de que usted sabe más que Dios, entonces ¿para qué agarra la Biblia? ¿Qué buscamos cuando leemos la Biblia? Ayúdeme. Aprender. Buscamos aprender. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es lo primero que ocurre cuando usted abre una cajita de música? Cuando yo abro la tapa de la cajita de música, ¿qué es lo primero que ocurre? Empieza a sonar la música. Bueno, ¿qué usted cree que ocurre en cuanto usted abre la palabra de Dios? Cuando usted abre la Biblia, aquí está. Yo abro la Biblia, ¿qué ocurre? Empiezo a leer, ¿Quién empieza a hablar? Dios. Pero Dios empieza a hablar. Mi pregunta es ahora, si Dios empieza a hablar, ¿qué debe hacer el que abre la Biblia? ¿Aló? ¿Qué debe hacer? Pregunto, cuando tu mamá habla, ¿tú qué debes hacer? Ponle atención. Cuando tu mamá habla, ¿qué tú haces? ¿Ah? ¿Te quedas mirando nada? Eso. Entonces, ponle atención. Tu mamá te está diciendo, no te vayas a jugar con la vecina hasta que yo te dé permiso. ¿Está claro o no está claro? Si ella, ¿cómo demuestra ella que entendió lo que mamá le dijo? ¿Cómo? Haciendo, obedeciendo. Entonces lo primero que usted debe hacer y debe saber que ocurre cuando usted abre la Biblia es que Dios está hablando. ¿Aló? Si usted no está consciente de eso, comienza mal. Usted sabe que hay mucha gente que abre la Biblia y lee la Biblia, pero no escucha a Dios, solo le oye. ¿Cómo así, hermano Mariano, que escuchar y oír no es lo mismo? No. ¿Qué diferencia hay entre leer oyendo y leer escuchando? Cuando yo leo oyendo, no pongo 100% atención, solo oí. Pero cuando yo leo, despojándome de todo lo que está alrededor mío, entonces escucho.
Mientras usted tenga su pensamiento en otra cosa que no sea en lo que Dios le está diciendo, usted solo está oyendo más, no escuchando. ¿Alguna vez usted ha pasado por un almacén donde tienen esa música puesta y todo lo demás, y usted ha entrado al almacén, ha comprado y ha salido, y alguien le pregunta, oye, ¿escuchaste la canción que estaban cantando? Y usted le dice, ¿qué canción? La canción estaba, ¿sí o no? Pero como usted no estaba concentrado en eso, usted solo la oyó, no la escuchó. Le preguntan, oye, ¿quién era el que estaba cantando? Yo no sé, ni siquiera me acuerdo que estaba cantando. Lo mismo ocurre en la iglesia. Cuando usted viene y oye, usted ni siquiera se acuerda quién predicó. ¿Aló? Pero cuando usted oye y escucha, le pueden preguntar cualquier parte del sermón y usted responde 100%. Porque usted se concentró en el sermón. Cuando usted abre la Biblia y usted se concentra en lo que la Biblia dice, usted debe pedirle a sus amigos, familiares y cualquier otra persona que esté alrededor suyo que le respete su tiempo con Dios. Porque Dios está hablando y cuando Dios habla, el pueblo que hace, calla y escucha. Bien, ahí está la segunda parte. La primera parte de estudiar la Biblia es estar consciente que abro la Biblia para negarme a mí mismo. Entro en un proceso de negación. No voy a leer la Biblia para pararme delante del hermano y demostrar que yo sé. ¿Aló? Voy a leer la Biblia para negarme, para que yo muera y el que crezca en mí sea Cristo. Amén. Y para ello debo escuchar. Ahora hay elementos relacionados con esto, con el escuchar, que tienen que ver con la oración. Antes de abrir la palabra de Dios, yo debo pedirle al Señor que me libere de todo prejuicio. Nunca abra la Biblia buscando un versículo para sustentar una acusación contra un hermano. ¿Aló? Cuando un hermano le pregunta, hermano, ¿en qué versículo es que dice que no debemos usar joyas? Usted diga, hermano, ese es mi problema. ¿Por qué la gente quiere buscar un versículo que diga que no deben usar joyas? Porque quieren mandarle ese versículo a alguna hermanita que vieron con joyas. ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Ven? Vieron a la hermanita con joyas, entonces le quieren mandarla. ¿Ven? Cuando nosotros sabemos y entendemos perfectamente bien que el vestir, los ornamentos, o sea, las joyas, el vestido, los peinados, nada de eso es determinante para nuestra salvación. Pero buscamos versículos para corretear a los hermanos y esa no debe ser la intención de estudiar la Biblia. Tengo un hijo que me llama cuando el jefe le tira una de esas preguntas extrañas. Pastor, ¿en qué versículo, en qué parte de la Biblia está el versículo? La Biblia no debe utilizarse para contiendas. La Biblia debe abrirse para escuchar la voz de Dios. ¿Está claro? Bien, segundo, una vez que ya usted escucha la voz de Dios, sabe que Dios te está hablando, ¿qué debe saber? ¿Qué debe hacer? Mira, aquí está el segundo punto. Dejarse transformar. Déjate transformar. Si estás leyendo es porque quiere que tu vida cambie. Entonces acepta lo que allí se está diciendo para que tu vida cambie. Lo que Dios te está diciendo. No te cierres. Si yo le digo a la niña, no salgas cuando yo no estoy, y cuando yo me voy, la niña sale,
Es exactamente lo que nosotros hacemos cuando leemos la Biblia. Leemos la Biblia, la cerramos y seguimos viviendo nuestra vida. No sufrimos cambio, porque no estamos leyendo con la intención de dejarnos transformar por Dios. Estamos leyendo con otro objetivo, con el objetivo de saber. ¿Usted sabe cuánta gente se sabe la Biblia de pie a cabeza? Ustedes saben que entre la cultura judía, los niños tienen que aprenderse los 5 primeros libros de la Biblia de memoria antes de cumplir los 12 años. A los 12 años el niño entonces es entregado al rabino. Por eso Jesús fue llevado a los 12 años al templo. Y resulta que Jesús sabía más que los rabinos, porque Él escribió la Biblia. Mis queridos hermanos, déjese transformar cuando lee la Biblia. Vamos al tercer punto, al cuarto punto. El primero, la Biblia es cuando usted lee la Biblia entra en un proceso de negación. El segundo, cuando usted abre la Biblia, Dios le está hablando, escúchelo. El tercero, déjese transformar. ¿Están tomando nota? Déjese transformar. Vamos al cuarto. Para que los 3 primeros puntos se hagan realidad, usted debe leer cuidadosamente. Si usted se levantó tarde, no lea la Biblia. No cometa ese error. Ay, voy a leerla para llevar la bendición de Dios. No, usted ya tiene la bendición de Dios en el momento en que abrió los ojos. Dios estuvo cuidándolo toda la noche y usted abrió los ojos y usted dice que, ay Señor, pero ya está bendecido. Te levantaste tarde, bueno, que ya a trabajar. Pero eso sí, recuerda que durante el día tienes que encontrar un tiempo para hablar con Dios, pero no lo hagas apurado. ¿Me piden explicar? Yo quiero escucharles. Ya cometiste el error de levantarte tarde. Ahora no cometas otro error. ¿Cuál sería el otro error? Estudiar la Biblia apurado. Estás maltratando a Dios. En tu oración, Señor, arrepiéntete por no haberte levantado temprano y recuerda que Dios te entiende, pero no cometas el error de coger la palabra de Dios como si fuera un libro más, que es un irrespeto. Lee el texto cuidadosamente. Yo no tengo tiempo para lo que quería hacer, que era Marcos 10, 17 al 27, pero hay en la Biblia uno que hacía todo apurado. Es conocido como el joven rico. Él hacía todo apurado, siempre andaba apurado. E incluso cuando se encontró con Jesús andaba tan apurado que no entendió que estaba delante de él estaba la salvación, su salvación. Y el versículo de memoria que pedimos leer hoy dice que Jesús le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Pero él no entendió. Ahora, cuando usted lee la Biblia como lo hacía el joven rico, usted termina haciendo lo mismo que hizo el joven rico. Finalmente, ¿qué hizo el joven rico? Se fue triste. Lo mismo ocurre con usted cuando usted lee la Biblia apuradamente. Usted termina retirándose de Dios, alejándose de Dios tristemente. Porque a Dios no se le estudia de carrera. No sé si me estoy explicando. ¿Aló? ¿Están conmigo? ¿Sí? Bien. Vamos al quinto punto.
Aquí está el corazón del estudio de hoy. Medita en el texto leído en la Biblia. Tómate tiempo. Mira, si sea un solo versículo que usted leyó, un solo versículo, leer el versículo le va a tomar menos de 1 minuto, pero meditar en ese versículo le puede tomar 1 hora o más. ¿Qué significa meditar? Mira, tengo una lista aquí de cosas que usted puede recurrir para entender lo que leyó. Voy a leer la lista. Mire, cuando usted quiere meditar en un texto bíblico, usted va a hacer esto. Esto es meditar. Buscar otra versión bíblica y lea el mismo texto. ¿Aló? Busque otra Biblia de otra casa editora, una versión más antigua, una versión más moderna, y lea el mismo versículo para ver cómo lo escribieron ellos. Allí usted está meditando en el texto. O sea, no está aceptando una sola versión por nada. Usted está meditando. Y recuerden que meditar es estar en la presencia de. Así que aunque usted cambie de Biblia, sigue Dios hablándole. ¿Aló? ¿Me doy a entender? Segundo, comentarios bíblicos. La Iglesia Adventista tiene el mejor comentario bíblico escrito, lo escribió Elena G. White. Así que busque el comentario bíblico de la Iglesia y lea lo que el Espíritu dice a la Iglesia sobre ese versículo. Tercero, diccionarios bíblicos. Busque las palabras que no entendió en el versículo en un diccionario bíblico, a ver qué quiere decir esa palabra. Cuarto, concordancia. Busque la concordancia, a ver esa palabra que aparece en ese versículo, en qué otro versículo de la Biblia está y qué quiere decir en esos otros versículos. Sexto, libro de historia. Es importante conocer cuando se escribió el versículo, por qué se escribió, para quién se escribió y qué quería decir el autor en aquel entonces. Por eso es importante leer la historia del pasaje que estamos leyendo. Siguiente, libro de consulta. La Iglesia Adventista tiene cantidad de libros de consulta para aclarar cualquier versículo que usted lea en la Biblia. Tómese tiempo para meditar. Eso es meditar, investigar. ¿Ve? Hoy día la hermana dijo, tenemos las redes, tenemos la tecnología que nos permite buscar. Usted entra al sitio de Elena G. White y allí usted solo tiene que poner el versículo y le da todos los libros donde aparece ese versículo y se comenta sobre ese versículo. Y usted amplía su conocimiento y puede llegar a una mejor conclusión para su vida. ¿Aló? Bien, hablando de Marcos 10, 17 a 27, o sea, el joven rico, léalo una vez más. Y ahora, una vez que ha leído el texto, ahora hágase preguntas. Tengo 5 preguntas aquí que podríamos hacerle a Marcos. Miren, puede preguntarle, por ejemplo, luego de leer Marcos 10, 17 a 27, o sea, el pasaje del joven rico, usted puede preguntarle, ¿qué deseaba el joven dirigente? ¿Qué deseaba el joven dirigente? ¿Qué deseaba? Vida eterna. Pregunto, ¿desea usted vida eterna? Gloria a Dios. Otra pregunta que puede hacerle al texto. ¿Qué pensaban los vecinos respecto a aquel joven? ¿Cómo lo veían? Lo veían como una persona de vasto conocimiento, como un rico, como el joven rico, que era un dignatario, un alto dignatario, iba a hacerle preguntas a Jesús, que no era nadie. Recuerden que Jesús nunca estuvo en ninguna escuela ni de Gamaliel ni de nadie.
Pero este muchacho, con recursos, con posición, con una alta posición social, ¿cómo era visto por sus vecinos? Otra pregunta, ¿qué emociones se describen en este pasaje? ¿Hay o no hay emociones aquí? El joven rico llegó contento preguntando, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Y cómo se fue? ¿Se fue igual de contento? La Biblia dice que se fue triste. Así que claro que hay emociones. La cuarta pregunta, ¿cuál es la reacción de Jesús? Hermanos, y aquí está la lección de hoy. Jesús nunca te va a obligar a obedecerle. ¿Aló? Cuando tú escuchas la voz de Dios, tú le obedeces. Pero cuando tú solo la oyes, tú lo desobedeces. Repito, cuando tú escuchas la voz de Dios, la obediencia es implícita, inmediata, automática. Pero cuando tú solo la oyes, no hay obediencia inmediata. Hay obediencia obligada. Voy a la iglesia porque sé que hay que ir los sábados, yo voy. Pero no vienes por amor a Jesús, vienes por obligación. Y la última pregunta, ¿qué sentimientos exterioriza el joven dirigente? Por eso en la sexta parte te digo, responde al texto leído. En la Biblia, responde, hazte pregunta y responde. En el texto, las preguntas que el texto te hace. Ahora te pregunto, mi querido hermano, dos preguntas más para finalizar. Después de haber escuchado estas 6 partes importantes a la hora de estudiar la Biblia, te pregunto, ¿ha sido una nueva experiencia para ti? ¿Sí o no? ¿Has aprendido algo hoy? Y mi última pregunta. ¿Ha sido útil para ti, para tu crecimiento espiritual? Si es así, ponte en pie. Mientras tú te pones en pie, hagamos un repaso. Primera pregunta que debo hacer. ¿Qué significa el texto para el autor original y los destinatarios originales?
Debo orar. Debo leer cuidadosamente el texto. Debo investigar. Alrededor del texto, ¿qué se mueve? La historia del texto, antes y después del texto. Segunda pregunta que debo hacerme. ¿Qué significa el texto para nosotros hoy en la actualidad? Debo leer pensando en mí, no en mi vecino ni en mi hermano. O sea, no debo leer el texto pensando en que voy a buscar un texto para mandárselo al hermano Ricardo. ¿Ah? Vi a la hermana que estaba comprando lotería. Voy a buscar un texto que diga no comprar lotería. Segundo, debo meditar en el texto. ¿Qué significa meditar? Buscar otras versiones bíblicas, otras herramientas que me puedan ayudar a entender lo que estoy leyendo. Amén. Y hemos de orar. Ahora, la segunda oración es una oración de arrepentimiento, una oración de alabanza, una oración de Señor. Gracias. Gracias por transformar mi vida. Y finalmente, algo que no dije, pero lo voy a decir ahora. Debo escoger una frase en el versículo que me ayude a recordar el versículo durante todo el día. Una frase del versículo que me ayude a recordar el versículo todo el día. Mis queridos hermanos, como dice la pantalla, es tiempo de orar. ¿Alguien quiere venir a orar por mí? ¿Alguien quiere que llore por usted? Venga, conmigo. Venga. Recuerden que vamos a comenzar bueno, la próxima semana tenemos la última lección de este
preseleccioné. Nosotros, si usted quiere estudiar con nosotros el segundo trimestre, comuníquese conmigo, yo le regalo la cartilla, pero usted la estudia conmigo todos los días. ¿Ah? Yo grabo el video queda en internet, usted lo pone. Usted lo descarga a la hora que usted quiera. Yo lo grabo a las 6 de la mañana. Pero usted lo puede descargar a la hora que usted quiera. Mi pregunta es: ¿quién va a orar? ¿Usted le dijo que iba a orar? No, ¿quién dijo que iba a orar? La hermana Rosita. Venga, Ricardo, venga, usted va a orar. Ya que nadie se ofrece. Usted tiene una primera oración, yo te la última. Amantísimo buen Padre que está en el cielo, santificado. Que alabado sea su santo nombre. Damos las gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Llamando a lo alto, Señor. Vamos a entender cada llamada tu palabra y aprender. Señor, y escudriñarla, Señor. Porque sabemos, Señor, que ya tenemos la vida eterna, Señor. Y podemos transmitirla a otro, Señor, como se debe. No interpretarla a nuestra manera, sino entender, escuchar, Señor, tu palabra. Señor, como se debe, y obedecerla de Dios principalmente. Santo Espíritu, Señor, nos da la sabiduría, Señor, cada día, Señor. Vamos a poner en primer lugar la testimonio, Señor, nuestro actuar, para aprender. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Y, Señor, que este mensaje haya caído en buen terreno, Señor.